venía diciendo justo a mis hijas, le digo, no hay justo ni a un uno. Dice la Biblia que no hay bueno delante del Señor. Todos tenemos nuestros errores, todos tenemos nuestras cosas malas. A veces los hermanos ya saben que yo suelo decir, todos somos buenos hasta que nos conocen, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros nos damos cuenta, todos venimos con un error de fábrica, con pecados, con errores que hayamos cometido. Y la iglesia del Señor no escapa a eso. No somos, no es que venimos a la iglesia, ¡ay, me volví santo! ¡Ay, ya está! No, Dios te justifica, Dios te santifica a través de su sangre. Eso es lo que celebramos en esta noche. Él murió por nuestros pecados, pagó la culpa que era nuestra, pero en nosotros todavía sigue habiendo imperfecciones. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Por qué te digo esto? Porque hay veces que la gente no entiende que en la iglesia hay gente imperfecta. Hay gente que vas a tener por ahí problemas con algún hermano, con alguna hermana, y vos decís, ay, aquel va a la iglesia, ay, aquel otro dice que es cristiano. No importa que alguien diga que es cristiano, no importa que alguien diga que no es cristiano. La verdad está en el corazón de las personas. Yo me río a veces porque esos que venden, ¿viste esos que venden en la calle y que te traen a vender cosas? Vos le decís que sos cristiano y ellos te dicen, yo también soy cristiano. Te venden una olla, te venden una fuente, te venden una remera, lo que fuera, pero ellos son cristianos. Pero mentira, bueno, preguntaba otra cosa, pero es con tal de venderte. Entonces, que alguien diga o que alguien vaya a la iglesia no implica que seamos perfectos. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando uno ve las cartas de Pablo, hay gente que no entiende y dice, ay, no, dice, ¿qué sería de la iglesia del Señor? Dice, de la iglesia bíblica, de la iglesia de Pablo, o la iglesia la iglesia primitiva, o la iglesia de Hechos. Pero cuando nosotros vamos, el que no sabe eso es porque no conoce la Biblia, no ha leído las cartas de Pablo. Esta no es la única carta de Pablo donde Pablo habla de la iglesia, habla de los conflictos, los problemas que tenía. Había problemas matrimoniales, había problemas judiciales entre hermanos, había problemas entre falsos hermanos, entre buenos hermanos, entre malos hermanos. Había de todo tipo de problemas, como también hoy en día hay, ¿no es cierto? Fíjese que ahí nombra a uno que es el calderero, dice, me causó unos males, dice, cuídate porque este es terrible, le dice a Timoteo. Y esta es una carta. En muchas otras cartas habla de personas, de hermanos, de hermanas, hermanos que en un momento eran buenos y en un momento abandonan. Dice de Demas me ha desamparado. Hay en otra carta donde dice que Demas trabajaba con Pablo, pero en este caso Demas dice, abandonó, se fue para el mundo. Me cansé del Señor, se fue para el mundo Demas. Y la Biblia habla de Marcos también. Dice la palabra, dice, traerlo a Marcos porque me es útil para el ministerio. Los que no saben lo que pasó con Marcos, en Hechos 15 dice que Pablo se pelea con Marcos. ¿Pablo es el apóstol? Sí, el apóstol Pablo en Hechos 15 tiene una trifulca con Marcos que se pelea de tal forma, se junta, parece que en una pieza. Eso es lo que dice Hechos 15. Dice que Juan Marcos se pelea con Pablo y los hermanos escuchaban de afuera la discusión. Y fue tal la discusión que tuvieron que Pablo salió por un lado y Marcos salió para otro, y Marcos se fue con Bernabé a predicar al Señor y Pablo se fue con Silas y Lucas, ¿no es cierto? No se juntaron más durante no sé cuántos años, hasta que hubo un momento que Marcos y Pablo se reconciliaron y ahora Marcos es útil para el Evangelio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces hay conflicto dentro de las iglesias, pero que eso no sea excusa para que vos abandones al Señor. ¿Cuántos dicen? Amén. Que vos entiendas que a veces hay hermanos de una forma o hay hermanos de otra forma, pero nosotros tenemos un ministerio que cumplir. Hay gente que dice, ay, los jóvenes, ay, las mujeres, ay, los caballeros, ay, la iglesia. La pregunta es, ¿qué hago yo para el Señor? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo estoy trabajando? Hay un trabajo para hacer con las mujeres, hay un trabajo para hacer con los caballeros, hay un trabajo para hacer con los jóvenes, hay un trabajo para hacer en la obra de Dios. Por eso, la segunda palabra, tres cositas que quiero decir esta noche: no mires a tu alrededor, mira a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y entendé que los conflictos siempre hubo y siempre va a haber, porque el hombre solamente va a ser perfecto cuando esté en la presencia del Señor y seamos transformados. Pero mientras tanto, hay conflictos a veces en la iglesia. Lo segundo que te quiero decir es que pongas tus miras en lo que Dios quiere. La primera palabra en el versículo 9, Pablo le dice a Timoteo era el hijo espiritual de Pablo, le dice, ven pronto a verme, apúrate, trae el capote que dejé en Troas y vení. En el versículo 21, más adelante, Pablo le dice, vení antes del invierno, por favor. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preso. Pablo estaba en la cárcel.
pero por predicar el Evangelio, no porque haya hecho algo malo Pablo, sino que los perseguían por ser cristianos. Entonces le dice a Timoteo, venid pronto a verme. Lo que tenemos que hacer en este tiempo es ocuparnos de aquello que Dios nos puso. No estar perdiendo el tiempo, porque el tiempo apremia. Porque es necesario algo que vos tengas que hacer para el Señor, porque ya no hay tiempo, porque Cristo viene pronto. Y Dios nos está llamando en este tiempo a hacer lo que nosotros tenemos que hacer sin mirar hacia los costados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que lo que pasa ahora, vos sabés que este Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 4, no son las últimas palabras escritas de Pablo. Es más, en unos versículos anteriores dice Pablo, yo ya estoy listo para partir. Luego de esto Pablo iba a entregar su vida por causa del Evangelio. Quizás iba a ser las últimas veces que Timoteo iba a ver a Pablo. Por eso Pablo le dice, apúrate, porque Pablo estaba en la cárcel, y cuando le dice también trae el capote o la capa que dejé en Troas, es porque seguramente tal vez hacía frío en la cárcel, tal vez Pablo estaba pasando crisis, Pablo estaba solo. Y Timoteo no tenía que estar perdiendo el tiempo con cualquier cosa, tenía que reunirse con Pablo, tenía que fortalecerse y seguir trabajando para el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? No esperes a mirar a tu alrededor, no esperes a mañana, no esperes a las cosas que están mal. El otro día leía una frase también que decía, la gente que siempre deja las cosas para después, dice, después te llamo, después te aviso, después lo hago, después lo digo, después lo cambio. Dejamos todo para después, como si el después fuese mejor. Pero lo que no entendemos es que después el café se enfría, después la prioridad cambia, después el encanto se pierde, después ya no hay temprano, solo tarde, después la añoranza pasa, después las cosas cambian, después los hijos crecen, después la gente envejece, después la vida acaba. Dice una frase, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Nosotros, Dios nos llama hoy. Lo que Dios nos dio es el hoy, para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer y no esperar a mañana. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Por eso en este tiempo, y dejar de poner excusas, dejar de quejarse, dejar de estar. Mire, Pablo podía quejarse. Pablo podía decir, es más, se queja un poco, pero él sigue trabajando. Ya digo, como yo también hay una palabra que dice de estar en oración, dice que estoy en oración, pero no solo oración, sino que ora y acción. Orar al Señor, pero no dejes de accionar, no dejes de hacer las cosas que tienes que hacer. Pablo podía ponerse mal y decir, bueno, ya abandono todo, todos me abandonaron, todos me dejaron acá en la cárcel tirado, nadie me visita. Pero dice que Pablo en la cárcel se puso a escribir las cartas. Y gracias a esas cartas que escribió Pablo, es que se edifica la iglesia. Nunca hubiera llegado la doctrina de la iglesia cristiana si es que Pablo en la cárcel no se hubiera puesto a escribir. Pablo fundó miles, cientos de iglesias en aquellos días, pero gracias a que él estuvo en la cárcel, como él no podía ir a visitar a las iglesias, entonces tenía que mandarle cartas para que ellos sepan cómo conducirse. Gracias a esas cartas que conservamos, hoy en día nosotros sabemos cómo debe conducirse la iglesia de Jesucristo. Por eso tal vez las pruebas que vos estás pasando en este tiempo son por un bien mayor o por algo que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Dicen amén? Amén. Me acordaba también, leí estos días también uno que decía una frase, dice que cuando veas que todo se acabó, que todo frente a ti está oscuro, que la gente a tu alrededor se aleja, entonces salte al cine porque se terminó la película. No hagas espavento, no estés llorando todo el día. A Pablo también lo abandonaron. A veces hay situaciones que son difíciles, pero en esa situación, ¿qué Dios te quiere enseñar? ¿Qué Dios quiere hacer con tu vida? Timoteo, apúrate, hay un trabajo para cumplir. No mires si un hermano abandonó, si un hermano se fue, si la iglesia hace, vos seguí a Cristo. ¿Cuántos entienden? Amén. Lo segundo es, primero, no mires a tu alrededor. Segundo, apresúrate a trabajar para el Señor. No sabemos cuándo Cristo viene, el mundo está en llamas, sabemos que las cosas se apremian y no sabemos cuánto tiempo tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer, ahora lo tenemos que hacer, ¿cuándo? Ahora, en este tiempo, apresúrate, Timoteo. Y esa palabra no solo va para Timoteo, va también para nosotros. Apresurémonos a cumplir el llamado del Señor. ¿Qué Dios te llama a hacer? ¿Tenés que donar una ropa? Donala. ¿Tenés que trabajar para las mujeres? Trabajar. ¿Tenés que hacer algo que Dios te llamó a hacer? Hacelo. Pero no pierdas más tiempo, porque este es el tiempo que Dios nos está dando. ¿Cuántos entienden? Y lo último que te quiero decir es, el tercero, es prepárate.
capacitate, seguite esforzando en aquellas cosas que Dios te dio. No te quedes con lo que tenés, seguí creciendo en Dios, seguí capacitándote, seguí aprendiendo, seguí esforzándote en aquel llamado, ir de mayor en mayor. ¿Cuántos dicen amén? La vez pasada decía a las mujeres, el año pasado tuvieron un evento de las mujeres tremendo, y este año le dijimos que tiene que ser mejor, y este año se está preparando con todo. ¿Por qué? Porque tenés que crecer, tenés que prepararte en Dios. ¿Cuántos lo entienden? ¿Me dicen amén? Dice que había un burrito, con esto termino, dice que había un burrito que andaba por la selva, caminando este burrito, andaba caminando con su pinta de burro pobre, y en eso que va por la selva encuentra una melena de león. ¿Sí? Porque el león se cortó el pelo y dejó su melena tirada ahí, y el burrito mira la melena de león, y agarra y se la prueba, se la pone a la melena de león el burrito, y yo bonito como queda la melena de león, era un burrito, y sale caminando así, che, con la melena de león, sacando pecho, qué bueno que está de la melena. No va a creer los animales cuando están mirando, ven hacia atrás, ¿no? Y ven al burrito con la melena de león, pero piensan que es el león. Claro, lo ven atrás y dicen, oh, el león, y se esconde, oh, el león, y se corre, no, león, ni sabe, no, ni lo miraban bien, porque era el león, era el rey de la selva. Le caminaba, y el burrito che iba así con su melena, caminando. Imagínate, el burro, nunca nadie se había escondido por él, nunca nadie le había temido, nunca nadie le había hecho reverencia. Entonces el burro dice, ¡guau! Esto está bueno, ¿no es cierto? Con su melenita de león. Y en un momento dado que él va caminando y dice, voy a hacer algo más, dice el burro. Voy a dar un buen rugido, dice el burro. Voy a rugir, cosa de que tiemblen estos animales, dice. Entonces el burro junta fuerza y hace, ¡ah! ¡ah! Ese burro, mira, es el burro que está disfrazado, dice, no es el león, dice, ese es un burrito de la mamá, dice. Porque por más que estaba disfrazado como león, parecía un león, pero solamente era un burrito. ¿Qué te quiero decir? En lo que Dios nos llama a nosotros tenemos que capacitarnos. Dice la Biblia que Pablo le dice a Timoteo, tráete los libros y tráete los pergaminos. Mire, Pablo había subido al tercer cielo. Pablo tenía más revelaciones que todos los que estaban en su entorno en su entonces. Le decía a sus hermanos, le decía, mire, yo hablo más en lengua que todos ustedes. Y era verdad. Pablo fundó cientos de iglesias, no fundió, algunos funden iglesias, Pablo fundó cientos de iglesias, escribió casi todo el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Sabía la ley mosaica de punta a punta, estudiaba la palabra, oraba y se sanaban los enfermos, oraba y resucitaba muertos. Pablo es tremendo, ¿no es cierto?, lo que Dios le ha dado. Sin embargo, Pablo seguía estudiando la palabra. Pablo seguía capacitándose. No era que se creía que todos lo sabían, sino que le dice a Timoteo, tráeme los libros y tráeme los pergaminos. Los libros hablan de libros que le puedan ser de enseñanza, y los pergaminos hablan de la palabra de Dios que se escribía en pergamino en esos días. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo era joven, cuando yo era chico, me acuerdo que había gente que decía, más, ahora hay gente que dice, hoy no solamente la Biblia. No solamente leas la Biblia, lee libros, instruite, capacitate, ¿no es cierto? Lee la Biblia y estudia la Biblia, y lee libros también que te enseñan sobre la Biblia. Capacitate. Si Pablo, con todo lo que tenía, se capacitaba, seguía estudiando, seguía esforzándose, ¿cómo no debemos esforzarnos nosotros? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y oramos por esta palabra. Vamos a orar. Señor amado Padre Santo, gracias a Dios por tu amor.